Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Camila Galárraga y el día de hoy les voy a hablar sobre las anomalías clínicas de la regulación del volumen de líquido. Una medida que dispone el clínico para evaluar el estado hídrico de un paciente es la concentración plasmática de sodio, ya que se considera el sodio como un indicador de la osmolaridad. Vamos a tener en claro un valor, 142 miliequivalentes por litro. Esta va a ser nuestra concentración plasmática de sodio normal. Cualquier valor superior a los 142 va a ser para referirse a una hipernatremia y cualquier valor inferior a los 142 va a ser para referirse a una hiponatremia. Con estos conceptos claros vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Primero, la hiponatremia. Vamos a definir a la hiponatremia como la pérdida de sodio o el exceso de agua. Esta hiponatremia puede venir acompañada de una deshidratación o de una sobrehidratación. En la deshidratación vamos a tener algunas causas, como por ejemplo el consumo excesivo de diuréticos, ya que estos inhiben la capacidad que tienen los riñones para conservar el sodio. Otra causa también es la enfermedad de Addison, ya que como sabemos se da una menor secreción de la aldosterona, por ende también se inhibe la capacidad que tienen los riñones para reabsorber más sodio, y esto genera un grado leve de hiponatremia con deshidratación. Las consecuencias, diarrea y vómitos. Entonces podemos decir que en una hiponatremia con deshidratación, la concentración plasmática de sodio va a estar baja, el volumen extracelular de líquido también va a estar bajo, y el volumen intracelular de líquido, por otro lado, va a estar alto. En una hiponatremia con sobrehidratación, la principal causa va a ser la secreción excesiva de la ADH, ya que esta estimula que los túbulos renales reabsorban mayor cantidad de agua, lo que da paso a esta sobrehidratación. La consecuencia va a ser el edema celular. Entonces, en una hiponatremia con sobrehidratación, la concentración plasmática de sodio va a estar baja, porque es una hiponatremia. Por otro lado, la concentración extracelular de líquido y el líquido también intracelular van a estar altos. Los cambios rápidos en el volumen celular pueden afectar directamente a la función de los tejidos y los órganos, especialmente del encéfalo. Puede generar letargo, náuseas, mareo. Y también hay que tener en claro este valor. Cuando disminuye el volumen celular por debajo de este valor de los 115 a 120 milimoles por litro, puede llegar la persona a caer en coma, luego a tener una disfunción neurológica grave y luego esto lo llevará a la muerte. Ahora vamos a hablar sobre la hipernatremia. La hipernatremia va a ser todo lo contrario a la hiponatremia. Como sabemos, hay una pérdida de agua o un exceso de sodio. También puede venir con deshidratación o con sobrehidratación. Con deshidratación vamos a tener como principal causa a la incapacidad de secretar la hormona antidiurética. Como resultado de esto, los riñones van a excretar gran cantidad de orina diluida, a una enfermedad que la vamos a conocer como la diabetes insípida, la cual también genera esta deshidratación. Y cuando la cantidad de agua ingerida es inferior a la cantidad de agua necesaria, también se va a producir una hipernatremia con deshidratación, un ejemplo claro en la sudoración intensa. En la hipernatremia con sobrehidratación vamos a tener como principal causa a la secreción excesiva de la hormona aldosterona, la cual estimula la ADH y se reabsorbe mayor cantidad de agua, dando paso a esta sobrehidratación. Entonces, en una hipernatremia con deshidratación, la concentración plasmática de sodio va a estar alta. La concentración o el volumen extracelular de líquido va a estar bajo, al igual que el volumen de líquido intracelular. Y en una hipernatremia con sobrehidratación, la concentración plasmática de sodio está alta, porque es una hipernatremia. El volumen extracelular de líquido va a estar alto y el volumen intracelular va a estar bajo. Como consecuencia de esta hipernatremia vamos a tener a la disminución del volumen celular. Es importante que sepan que la hipernatremia es mucho menos común que la hiponatremia, debido a que esta hipernatremia promueve la sed. Esto va a estimular a la ADH y por consiguiente esta nos va a proteger contra aumentos del sodio. Pero también hay casos de hipernatremia grave, como por ejemplo cuando se supera los 158 a 160 milimoles por litro. Ahora vamos a hablar sobre otro tema muy importante que es el edema. Vamos a definir el edema como el exceso de líquido en los tejidos. Este edema puede ser intracelular o extracelular. El edema intracelular va a tener como principal causa a la hiponatremia, como ya lo vimos anteriormente. Otra de las causas va a ser la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos, ya que, por ejemplo, si el flujo disminuye, también va a disminuir la capacidad que se tiene para mantener el metabolismo tisular de los tejidos.
Es por eso que, por ende, también se deprimen las bombas iónicas de la membrana. Otra de las causas va a ser la falta de nutrición, ya que, por ejemplo, si el flujo disminuye, también se disminuye la entrega de oxígeno y, por ende, también la entrega de nutrientes. Es importante que sepan que el edema intracelular es mucho menos común que el edema extracelular, debido a que, por ejemplo, se da en casos raros como cuando los niños tienen desnutrición extrema. Por otro lado, el edema extracelular está principalmente causado por la fuga de líquido del plasma hacia el intersticio, también por la imposibilidad que tienen los linfáticos de devolver el líquido desde el intersticio, a lo que le vamos a conocer como un linfedema. Este linfedema puede llegar a ser especialmente intenso cuando se dañan estos vasos o cuando hay una obstrucción porque no existe otra forma de sacar o de extraer las proteínas. Es importante que sepan que la causa clínica más común de la acumulación intersticial de líquido es la filtración capilar excesiva de este líquido. Como sabemos, esta de aquí abajo es la fórmula de la filtración y alguno de estos factores se puede ver alterado para que se acumule líquido en el intersticio, como por ejemplo que aumente el coeficiente de filtración o que aumente la presión hidrostática capilar o que por otro lado disminuya la presión coloidosmótica del plasma. Vamos a hablar de algunos mecanismos de seguridad que impiden el edema. Como primer mecanismo tenemos a la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa. Este mecanismo nos va a aportar con una presión de 3 milímetros de mercurio. Como segundo mecanismo está la reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial. Este nos va a aportar con 7 milímetros de mercurio. Y por último está la capacidad del flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces. Este nos va a aportar con 7 milímetros de mercurio, lo cual nos da un total de 17 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión capilar en un tejido periférico puede aumentar a 17 milímetros de mercurio antes de que se produzca el edema. Vamos a pasar a explicar cada uno de ellos. Primero, la baja distensibilidad. Como sabemos, la presión hidrostática en los tejidos es de menos 3 milímetros de mercurio, lo que genera que los tejidos se mantengan unidos. Por tanto, la presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar a unos 3 milímetros de mercurio antes de que se produzca el edema. Cuando este líquido en los tejidos está negativo, va a estar en forma de gel intersticial. Esto evita que se acumule líquido en los tejidos. Va a estar unido por una red de proteoglucanos, lo cual evita que el líquido fluya fácilmente. Porque si este líquido fluye fácilmente, vamos a estar hablando de un edema con fobia. Un edema con fobia es aquel en el que si nosotros presionamos nuestro pulgar contra la zona del tejido afectado, vamos a poder desplazar el líquido, lo que lo distingue claramente de un edema sin fobia. También está el aumento del flujo de linfa. Como sabemos, la función de los linfáticos es devolver a la circulación el líquido y las proteínas filtradas. Entonces, este flujo de linfa puede aumentar de 10 a 50 veces antes de que se produzca el edema. Y como tercer mecanismo estará el lavado de las proteínas, ya que la concentración de las proteínas del intersticio se reduce a medida que el flujo de linfa aumenta, lo que genera que estas proteínas sean lavadas. Vamos a pasar a hablar también del líquido en los espacios virtuales del cuerpo. Como sabemos, en nuestro cuerpo vamos a tener varios espacios virtuales, como lo son la cavidad pericárdica, las bolsas serosas, la cavidad pleural o la cavidad abdominal. Estas van a tener una capa fina de líquido que permite que las superficies se deslicen. Este líquido va a ser proteináceo viscoso y debemos saber algunas características. Primero, que este líquido se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales. También que los vasos linfáticos van a drenar las proteínas de los espacios virtuales, como ya vimos algo anteriormente. Y también que el líquido de edema en los espacios virtuales se llama derrame. La cavidad abdominal suele ser una de las más comunes en donde este líquido se va a acumular. A esto lo vamos a conocer como ascitis. Y esta ascitis puede llegar a ser muy grave cuando se acumulan 20 litros o más. Y bueno, esto ha sido todo, muchas gracias y todo lo he sacado del libro de Guyton de la 14ª edición.